los verdes. 15 minutos, señoría. Buenas noches. Me alegra que haya vuelto el presidente de la Cámara, porque querría decirle que a los militantes de Izquierda Unida, a los que nos consideramos demócratas, lo que nos avergüenza no es la historia del Partido Comunista. Lo que nos avergüenza es que siga habiendo gente como Julián Grimau, que fue condenado por un juzgado fascista ilegítimo, al que no se le ha retirado la condena ni se le ha agradecido su lucha por la democracia. Aténgase la cuestión, por favor. En cualquier país, él sería reconocido como un luchador por la democracia y, desde luego, un presidente de la Cámara no se permitiría borrar las palabras de una diputada que ha querido reconocer ¿quiere usted su atenerse memoria? a la cuestión, por favor, si no le importa? Me atengo a la cuestión, pero Pues quería gracias. dejar constancia Ya lo ha expresado. de que no puede borrar las palabras que decimos Muy en bien. esta Cámara. Sí, señora, tengo mi competencia para hacerlo y le ruego que se atenga a la cuestión. Bueno, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición que trae hoy el Grupo del Partido Socialista, y creemos que el resto de grupos, especialmente el Partido Popular, que sustenta este Gobierno, deberían hacer lo mismo. Desde luego no es difícil para ustedes ponerse de acuerdo. En los últimos años han sido entre el Partido Popular y el Partido Socialista capaces de llegar a múltiples acuerdos muy trascendentales para la vida cotidiana de la población. El más vergonzante en la reforma del artículo 135 de la Constitución, que ha priorizado el pago de la deuda y, por tanto, el rescate de la banca sobre el gasto público dirigido a garantizar los derechos de ciudadanía y, por tanto, el rescate de las personas. Y así nos va. Esta misma tarde están sentados para negociar, no sabemos en qué términos, pero desde luego parece que no va a ser por el bien de la ciudadanía. Parecen ustedes dos, el Partido Popular y el Partido Socialista, dos capitanes de barco que han perdido el control y que se abrazan intentando evitar hundirse. Si no cambian el rumbo, lamento decirles que se hundirán y que hundirán a toda la población. Ya que han compartido todas estas líneas, lo menos que podrían hacer en esta Cámara es asumir una preocupación tan grave para la Comunidad de Madrid como la situación del empleo juvenil. Me alegra que esté la señora consejera, aunque esté de cháchara al fondo, para que lo escuche. La población juvenil tiene una situación dramática con el tema del empleo y, desde luego, deberían al menos permitir que se debatiera esta proposición del Grupo Socialista. Por desgracia, hay otras cosas que se han compartido desde el año 78, que vivimos en democracia, aunque a veces cueste creerlo con estas actuaciones en la Cámara, y es una visión profundamente liberal del empleo. Han asumido ambos partidos que la rigidez del mercado laboral es el responsable del desempleo y así lo han plasmado en 5 reformas laborales. Ninguna de ellas ha generado una mejora de las condiciones de vida de la mayoría, y la última, por si faltaba poco, la definitiva, la que ha impuesto el Partido Popular, la que reduce un 23% los costes de despido, ha tenido como fruto el brutal aumento de trabajadores pobres. Sí, trabajadores pobres. De 2004 a 2010, el porcentaje de personas que cuentan con un empleo y viven con un sueldo igual o inferior a 645 euros, que es el salario mínimo interprofesional, ha subido del 6 al 10,5%. Hay un 10% de la población de este país que va todos los días a trabajar y que tiene que ir a comedores sociales para dar de comer a su familia. ¿Qué creen que opina esta gente? Alguien que vive esa realidad cotidiana de las que ustedes ni se imaginan lo que significa cuando escuchan a la casta empresarial, a ese presidente de la COE, que hoy por fin y felizmente está en la cárcel, decir que hay que trabajar más y cobrar menos. Estos han sido los frutos de sus consensos históricos, de su alternancia bipartidista y de la gestión de un país que nos está llevando a una sociedad en transición al subdesarrollo, donde sorprendentemente, no ponga esa cara, señor Pérez, yo entiendo que con lo que usted se embolsa cada mes
esto le suena a chino, pero la realidad es que un 10% de la población está por debajo del salario mínimo interprofesional. Llámenle la atención que me ha llamado sinvergüenza, porque también alguna vez defienda la oposición, señor presidente. Decía que estamos en una sociedad en transición al subdesarrollo porque en este país cada vez está menos garantizado que tener acceso a un trabajo implique tener todos los derechos de ciudadanía. No está garantizado. No hay avances en los consensos que han compartido el bipartidismo y, por tanto, si con el consenso no hemos avanzado, yo creo que ha llegado el tiempo del conflicto. Y el conflicto es poner encima de la mesa los modelos de la sociedad que cada uno aspira a construir, proponer los pasos que deben seguirse para lograrla y dejar que actúe la democracia, que la gente elija. Esa libertad y esa democracia que requiere, lo siento, señores del PP, confrontar modelos, exponer exactamente lo que ustedes pretenden y que hoy probablemente no permitan porque no haya toma en consideración de esta propuesta de ley. Pero la libertad que tanto defienden, la autonomía individual, la democracia, no es posible desarrollarla en una sociedad atenazada por la desesperación y el miedo a la pobreza, que esto también les sonará chino a los señores del PP, pero la población madrileña, un 16%, más de 1,5 millones de personas en esta región son pobres. Asuman la responsabilidad de haber creado esta sociedad que está dividida en 3 castas. La casta dirigente, la que todos los días sale en los medios por escándalos de corrupción y enriquecimiento vergonzante e ilícito, con el señor presidente González Regional como figura destacada, que lamento que no esté para preguntarle si en algún momento va a pedir disculpas a la periodista Pilar Velasco, a la que llevó a una querella por informar sobre su ático y que ha sido absuelta y está esperando que pida perdón. Segundo bloque de ciudadanos son los empleados precarios que, a pesar de sus condiciones miserables, se tienen que considerar privilegiados y deben callar y no protestar por recuperar unos derechos que hasta ayer mismo eran considerados fundamentales. Y la tercera es el grupo de los parias, una situación que, lamento decirles, nos amenaza a todos. Una sociedad en este modelo en el que todos corremos el riesgo algún día de ser parias, de no tener posibilidad de trabajo ni de derechos. ¿No creen, señores del PP, que toca ya discutir en serio y dejarse de retórica sobre cómo solucionar esta realidad? Yo creo que ha llegado el tiempo de romper principios que parecían inmutables, de verdades absolutas y que no son más que decisiones políticas orientadas a mantener los privilegios de los menos a una costa de pisotear la dignidad de los más. No será la primera vez en la historia que esto suceda. En 1792, por primera vez, alguien se preguntó por qué aquellos desposeídos de la sociedad no podían elegir y ser elegidos en los parlamentos. No fue rápido ni fue fácil que la democracia fuese universal, pero hoy nadie defendería que se retiraran los derechos democráticos a los pobres. Los que se hicieron aquella pregunta hicieron desde la base una gran ambición política y hoy, en los tiempos de crisis que vivimos, es necesario volver a tener esa gran visión en la que la política es la herramienta que lo puede transformar todo. Por tanto, tocaría asumir este debate en profundidad y que se retrataran y que dijeran claramente si ambicionan un mundo en el que vaya bien a las personas o si solo le preocupa los números, bajo la máxima de que si la economía va bien, ¿a quién le importa cómo le va a las personas? Nosotros tenemos la ambición de que le vaya bien a las personas y desde ahí articulamos las posiciones de Izquierda Unida. En relación a la propuesta, hay algunos elementos que compartimos y otros que obviamente no. Desde luego, Izquierda Unida cree que es urgente intervenir sobre la situación de los jóvenes, no solo por lo dramático de la situación actual, sino por el futuro que le espera a este país si seguimos caminando a la inmigración forzada de la mejor generación de nuestra historia. Pero algunas de las medidas que plantea el plan pensamos que no pueden ser exclusivas del ámbito juventud, como es el ámbito de las rentas de ciudadanía orientadas a garantizar los ingresos dignos, que son una de las propuestas que recogen.
Si los de arriba están aumentando sus márgenes de beneficio mientras los de abajo están abocados al expolio de sus rentas, de sus servicios públicos, a la horca de la deuda, al precipicio del desempleo y a la precariedad, tenemos la obligación, como gerentes públicos, de imaginar nuevos caminos para garantizar que la vida humana sea una vida digna en este país. Si el empleo, tal y como se ha conocido, ya no es más un medio para garantizar unas mínimas condiciones de vida digna, tenemos la obligación de cambiar a otras formas de reparto de la riqueza, que es la clave, que no solo pasen por el intercambio de salario por trabajo. ¿O es que su plan, señores del PP, es dejar en la miseria a más del 20% de la población que en los próximos años no encontrará un empleo? Desde luego no es nuestro plan. Nosotros no abandonamos a la sociedad, apostamos por el bien colectivo y no por el expolio y, por tanto, estamos de acuerdo con las medidas propuestas en la proposición de ley orientadas a este fin, aunque algunas matizaríamos, como esta formulación que fuese exclusiva de la juventud. Cuando hablamos de que hay una parte de la población que no va a tener empleo, no significa que no se tenga trabajo. Estamos en una sociedad donde se desciende el empleo como garantía de vida digna, pero paradójicamente aumenta el trabajo que hacemos. Por tanto, nosotros creemos que hay que empezar a pensar en trabajar menos para trabajar todos. Y no solo es una frase de Julián Guita, que lo dijo hace muchísimos años. El think tank New Economist Foundation y el Centro de Análisis de Exclusión Social defendieron esta posición en la London School of Economics, que tanto les gusta. Argumentaron que el verdadero baremo para medir el bienestar de la población no debe ser el Producto Interior Bruto, sino la distribución social del ingreso. Yo sé que ustedes prefieren el paradigma liberal de ese Robinson Crusoe luchando solo contra los elementos para salir adelante como hombre libre. Lamento informarles que su ERE se encuentra en serias dificultades porque han arrasado con todo y no le han dejado ni un arma con la que enfrentarse a la bestia. Hoy el paradigma de hombre liberal se ha convertido en la figura proletaria del medievo posmoderno. La diferencia con aquel otro medievo es que ahora el señor feudal no se hace cargo ni de tu manutención ni de tu alojamiento. La salida de la crisis, si es que queremos salvaguardar el bienestar colectivo, que desde luego es lo que queremos este lado del Parlamento, pasa por un reparto del empleo existente, la extensión de una renta ciudadana que garantice condiciones dignas de vida y la promoción pública de modelos empresariales más cooperativos. Nos felicitamos que la propuesta incluya estas medidas de fomento del cooperativismo, así como de los relevos de autónomos, aunque tenemos un par de matices. En la primera, creemos que una de las claves es que sean las administraciones públicas las que tengan el compromiso de impulsar la contratación de estas empresas cooperativas. Y en lo relativo al programa de empleo de relevo, creemos que se olvida la propuesta o nos da la sensación de que se olvida que muchas de estas realidades autónomos no son negocios unipersonales, sino que tienen personal dependiente que hay que proteger, no solo al negocio unipersonal del propietario. De igual forma, si la Administración pública no estuviera gobernada por su peor enemigo, que es el Partido Popular, entenderían todos, y de esto no habla la propuesta y a nosotros nos preocupa que no lo haga, que destruir más de 300.000 empleos en el periodo de crisis en el sector público no camina en la urgente mejora del bienestar colectivo, no solo por el número de empleos, que ya es una barbaridad, sino también por la función social de los empleos destruidos. Empleos en servicios públicos que garantizan el efectivo ejercicio de derechos fundamentales como la educación o la sanidad. Por cierto, empleos y sectores que tienen un impacto directo en el fenómeno de la emigración juvenil, del que tampoco quieren hablar. Son enfermeras, médicas, maestras recién licenciadas las que están emigrando. Eso sí, ustedes se traen a profesores nativos a ocupar sus plazas porque esa es la preocupación que tiene la consejera por desempleo juvenil. Tampoco compartimos con la propuesta las medidas relativas al incentivo empresarial a la contratación, sobre todo las que se hacen sin impedir claramente que estos incentivos se conviertan en más beneficio empresarial y menos derechos laborables. Como también es matizable que lo necesiten nuestros jóvenes sea más formación
y más orientación, ya que somos el país de Europa con el mayor índice de sobrecualificación en el sector productivo. Como les decía, nosotros entendemos que si los empleos escasean y los salarios son también escasos, pero no la riqueza, que lo que está es concentrada en pocas manos, parece lógico pensar que la salida del bien común pasa por garantizar derechos, porque es vital que recuperemos la justicia fiscal. Alguna línea apunta la propuesta. Por desgracia, ustedes no quieren abordar el reto fundamental que tenemos. Ustedes prefieren esconderse en palabras como emprendimiento o desarrollo personal la realidad de los falsos autónomos, que obliga a los proletarios del siglo XXI a convertirnos en empresarios de nuestra propia marca biológica para garantizar la disminución de costes laborales a las empresas que, no lo olviden, señores del PP, no se pensaron para crear empleo, sino para generar ganancias a sus propietarios. Ya termino, señor presidente. En definitiva, compartiendo algunas propuestas, nosotros no podemos olvidar que el problema es sistémico y que mientras sigamos astenazados en un modelo en el que lo que importa no es generar el bienestar de la sociedad, sino riqueza para unos pocos, la vida humana pasará a un segundo plano y la servidumbre pasará al primero. Mientras sigan poniendo el empleo como única vía de integración social sin repartir la riqueza, el chantaje continuará siendo la palanca que mueva la sociedad. Quienes ambicionamos una sociedad de ciudadanos libres y no de sirvientes, porque somos tan poderosos cuanto más libres somos, vamos a seguir luchando porque hay alternativas a su modelo y la historia nos sigue un camino marcado. Como nos recuerda Beethoven, señores, tenemos que agarrar al destino por el cuello. Atrévanse a debatir esta ley en profundidad. No la paren si les preocupa la situación del empleo juvenil. Sean valientes y contrasten su modelo con el nuestro y dejemos que la gente elija si quiere ser ciudadano o siervo. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Melero. Tiene la palabra